Coneco es un congreso de economía circular y esto es el podcast con el que conocerás más sobre su contenido y ponentes. Te invitamos a que nos acompañes durante unos minutos para sumergirte en este congreso a disposición de las empresas y la sociedad en positivo. Bienvenidos a Coneco. Bueno, pues abrimos otro podcast de esta serie en la que estamos trabajando este año para presentarles el contenido del Congreso de Economía Circular Coneco que celebraremos el próximo 17 de octubre en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Un congreso que está abierto a todo el público que nos quiera acompañar, destinado a empresas, pero también para ciudadanos, para que aprendan más cómo trabajan las empresas en tema de economía circular. Y hay un apartado dentro del Congreso que está destinado para precisamente eso, para aprender, para concienciarnos mejor, no solamente de las acciones que podemos llevar a cabo en esta materia dentro de las empresas, sino también como ciudadanos, cómo con pequeños gestos lo podemos exportar a nuestras casas, a los centros educativos, también importantes dentro de este proceso. Y el Congreso lo cerraremos, o el broche final lo pondrá el invitado que hoy nos acompaña en este podcast. Javier Clemente es graduado en Ciencias Ambientales, especialista en gestión sostenible de residuos y educador ambiental. Y entre otras cosas, con él vamos a hablar de cómo ha conseguido divulgar y cómo ha conseguido llegar a tantísima gente hablando de temas tan importantes que a veces, bueno, pues se nos atragantan un poco o cuesta hablar o quedarnos a escuchar de verdad con atención sobre reciclaje, sobre economía circular y sobre cuidar el medio ambiente. Javier Clemente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola Sol, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, queremos, como sabes, en este podcast lo que estamos haciendo es conocer a los ponentes que nos van a acompañar el próximo día 17 y también a las empresas que representan. En este caso, hoy queremos hablar contigo sobre los temas que nos vas a acercar dentro del Congreso, pero también de ¿a qué te dedicas día a día con esa experiencia divulgadora que también estás haciendo y que a tanta gente está llegando? Entonces, vamos a ir por partes. Si quieres, como decimos, tú eres quien cierra el Congreso, eres la última de las partes. Como es un Congreso de Economía Circular donde están participando empresas, ¿cómo hablamos de reciclaje y de economía circular dentro de tus conocimientos destinado a la empresa? ¿Cómo hacemos que eso sea un valor? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que la economía circular va mucho más allá del reciclaje. O sea, el reciclaje es economía circular, pero economía circular no es solamente reciclaje. Al final, digamos que es una pequeña parte y hay que hacer mucho más allá que no solamente reciclar, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, todas las acciones, todas las medidas que se puedan adoptar desde la empresa y también desde, obviamente, las administraciones y la ciudadanía para reducir la generación de residuos y tener menos residuos de los que ocuparse, pues será preferible. Y, obviamente, esos residuos que no se hayan podido evitar generar, habrá que darles el tratamiento adecuado y entre ellos está, como no, el reciclaje. ¿Cómo hacemos entender? Hay muchísima gente, hay muchas empresas que están concienciadas y que están trabajando en esta materia, pero también, como todo en la vida, hay algunos escépticos. ¿Cómo les explicamos que trabajar en esta materia de economía circular es bueno para las empresas, bueno para el medio ambiente? A lo que voy, que no tenga que ser algo que esté reglado, que sea una medida con consecuencias punitivas para las empresas, sino que lo hagan por propia voluntad. Pues es muy sencillo de entender. Al final vivimos en un planeta con los recursos limitados, con los recursos finitos. Y si no hacemos un buen uso de ello, llegará un momento en el que no será posible seguir viviendo al ritmo de producción y consumo actual que tenemos. Y es que no hay que olvidar que cada año la población va en aumento, se va sometiendo a los recursos a unos impactos y a una presión nunca antes vista, y tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Y no quiere decir que tengamos que involucionar, por así decirlo, sino de hacer un uso más eficiente de lo que ya tenemos y aprovechar, por ejemplo, los residuos como recursos. Uh-huh.
Este verano precisamente, te lo comento y me gustaría que me compartieras tu reflexión personal, tu visión. Este verano, precisamente este agosto, viendo el telediario, escuchaba que en agosto habíamos agotado los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. O sea, estábamos en agosto, íbamos por el mes 8 y ya hemos consumido lo que el planeta es capaz de generarnos en 12 meses. Sí, así es. Fue a primeros de agosto, si no recuerdo mal, y ese es el dato medio global. Pero es que si nos centramos en España, ese dato, esa fecha, se alcanzó en mayo. Es decir, que en España, desde mayo o a nivel mundial de media, desde agosto, todos los recursos que vayamos consumiendo es una deuda que adquirimos con el planeta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en cuanto a consumo de recursos. Por eso tenemos que hacer un uso más eficiente de los mismos para evitar posibles problemas, porque si vivimos endeudándonos, por así decirlo, el futuro que nos aguarda no es del todo alentador y esperanzador, pero tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiar las cosas y mejorar las cosas para que eso no sea así. Te voy a preguntar qué podemos hacer, qué pequeños gestos o qué grandes gestos somos capaces de hacer en dos sentidos. Uno, a nivel empresarial, que es lo que nos trae al Congreso, esos ejemplos empresariales. Y otro, más a pequeña escala. Vamos a tener en el Congreso también estudiantes, vamos a poder compartir todas estas reflexiones también con el futuro, ¿no? Con las generaciones que vienen detrás. Por una parte, ¿qué podemos hacer a nivel empresarial? Y por otra parte, ¿qué podemos hacer de pequeños gestos en casa, en los centros educativos? Claro, pues mira, a nivel empresarial, una de las cosas más importantes que se pueden hacer es revisar y repensar los modelos de negocio. Transitar de un modelo de negocio lineal, de producir, comprar, usar y tirar, a un modelo de negocio circular, que la economía circular esté dentro de la empresa. Ahora bien, esto es más fácil hacerlo en una empresa de nueva creación, que ya pueden hacer con un modelo de negocio circular como columna vertebral, por así decirlo, y es más difícil de hacer en una empresa ya constituida, con una larga trayectoria o que sea muy grande, ¿no? Pero se pueden ir adaptando esos modelos de negocio para que al final se reduzcan las emisiones contaminantes, el consumo de recursos, la generación de residuos, etcétera. Y a nivel individual, a nivel particular, lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, ya sea en casa, en el trabajo, a la hora de la compra, etcétera, pues son muchos gestos que sería imposible nombrarlos todos ahora mismo aquí, ¿no? Pero muchos de ellos son de sentido común. Por ejemplo, lo típico de cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes, cerrar el grifo cuando te estás duchando y te estás enjabonando, ¿no? O, por ejemplo, separar los residuos para reciclar, comprar lo realmente necesario, optar por formatos que generen menos cantidad de residuos, como formatos recargables, reutilizables, etcétera, utilizar más el transporte público, en fin, hay un sinfín de medidas que se pueden aplicar y estos son simplemente algunos ejemplos. Uh-huh. Para quienes nos estén escuchando, Javier Clemente fue uno de los 10 mejores influencers de responsabilidad social en 2022 en México, premio a Mejor Educador Digital de España en concienciación ambiental y también premio elección del consumidor en categoría Mundo Mejor. Una parte de tu trabajo, bueno, una parte o la inmensa mayoría a día de hoy está en divulgar, en hacer llegar. Lo decíamos al principio, son temas muy importantes, estamos hablando de cosas fundamentales, pero que a veces quizá cuesta llegar y sobre todo que esa información se retenga, ¿no? La pensemos, se nos quede dentro de nosotros y pase a nuestras acciones. Tú entendiste que esto era muy importante y la pregunta es, ¿cómo das ese salto? ¿Dónde das ese clic que te hace llegar a 209.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram? Pues es una buena pregunta y me hace mucha ilusión responderla, y es que la cosa fue un poco de casualidad casi, ¿no? Si me permites Uh-huh. decirlo así, porque en 2014 yo estaba dando unos cursos de gestión sostenible de residuos a unos alumnos y después di otro curso y luego otro curso, y yo sentía que ese conocimiento que impartía a unas poquitas personas podía servirle a mucha más gente, o al menos parte de esos conocimientos. Entonces empecé a pensar cómo podía hacer llegar a más gente esos conocimientos. Y fue cuando en el 2016 di el salto a las redes sociales, porque me parecían una herramienta muy buena y muy potente para llegar a muchas personas que no se llegan por otros medios más convencionales. Y a raíz de ahí empecé a divulgar en redes sociales todo
muy orgánico, ¿no? O sea, fue todo muy rodado, no fue nada forzado y vi que me gustaba hacerlo, me sentía súper cómodo, a gusto y desde entonces, pues ahí estamos, ¿no? Cada vez somos más personas las que formamos parte de la comunidad, tratando de aportar nuestro granito de arena cada día y poco a poco pues se va divulgando, se va educando, se va concienciando y se va formando a las personas. Dentro de ese contenido que generas para las redes sociales, para llegar a tantísimos seguidores y a tantísima gente que se asoma a conocer más sobre el tema, ¿cuáles son los temas que tratas? ¿Cómo trabajas ese contenido audiovisual? Bueno, pues trabajo prácticamente todo tipo de temas relacionados con el sector de la sostenibilidad, por así decirlo, pero centrado sobre todo en residuos, ¿no? Economía circular, reducción, reutilización, reciclaje, etcétera. Trato todo tipo de temas, todo tipo de residuos, por así decirlo, pues textiles, plásticos, residuos orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, temas de economía circular, de todo prácticamente. Bueno, Y al final... sí, 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 perdona. dime. Dime, Digo Sol. que te hemos llegado incluso a ver en algún vídeo pescando basura en el mar. Te has subido a un barco y te has ido a pescar. Sí, así fue, así fue. Fue una experiencia maravillosa que nunca había hecho. Yo soy de interior y el hecho de estar en la costa ya para mí es una cosa novedosa, ¿no? Y montar en un barco, ir directamente a buscar basura marina, pues es algo, una actividad que a lo mejor no resulta en términos cuantitativos muy grande, porque al final la basura que pescas es poca, ¿no? Pero sí que es una actividad muy potente para concienciarte o concienciar a la gente sobre lo que estamos haciendo, la necesidad de un cambio de, entre otras muchas cosas, gestionar mejor nuestros residuos para que no terminen en los ecosistemas, como por ejemplo en los mares y océanos. Y es una de las actividades que recomiendo hacer a cualquier persona que quiera concienciarse o que quiera poner su granito de arena y tener una mejor visión del impacto que tenemos en los ecosistemas. Así que totalmente recomendable. Ujú. Fuera de las redes sociales, haces otro tipo de colaboraciones, otro tipo de acciones. Es por ello que te tenemos el próximo 17 de octubre en Coneco. Pero colaboras también con empresas y con centros educativos de una manera más cercana para divulgar mm, de una forma más directa o concreta todos los temas que tratas. Sí, así es, tanto con empresas, entidades, organismos, administraciones, centros educativos. Trabajo de una manera estrecha, ofreciendo pues formaciones, charlas, talleres, cursos y demás, donde de una manera mucho más cercana pues tratamos estos temas y aportamos inspiración, motivación y consejos y tips para ser parte del cambio. ¿Ahí usas también el contenido de las redes sociales? No realmente, al final, si es un curso, por ejemplo, si es una formación, una charla presencial, no utilizo contenido de redes sociales, a no ser que sea algún ejemplo muy concreto y muy, Ujú. muy conciso, pero no, ahí es el poder del directo, por así decirlo. Ujú. El proyecto Todos Somos Reciclaje trata de acercar de manera rigurosa y didáctica, que es lo que estamos hablando en todo momento, esos beneficios y ventajas de cuidar el medio ambiente a través de la gestión sostenible de residuos. Para ello, necesitas de ayuda. Me explico, en algún momento colaboras con alguien para tener más datos, para ofrecer... colaborar con alguien para tener otra voz que explique las líneas que tú también estás intentando divulgar, o tú solo vas bien. No, la verdad es que suelo colaborar también con diferentes personas que son especialistas en su tema, ¿no? Ujú. Y que obviamente yo no sé de todo ni tengo las respuestas a todo, ¿no? Entonces me apoyo y me ayudo siempre de personas que saben tanto o más incluso que yo, por supuestísimo, en sus temas, que no tienen por qué ser el mío y de lo que yo absolutamente desconozco. Entonces, me ayudo de ellos, que aporten sus conocimientos, su valor. También, obviamente, consulto todo tipo de fuentes oficiales, científicas, etcétera, para tener siempre el mayor rigor posible en el contenido y en la información que comparto. Ujú. De todos los temas, para ir cerrando, de todos los temas que tratas en torno a la economía circular, ¿hay alguno que tú sientas que despunta por encima de los demás como problema? ¿Algo que deberíamos especialmente atajar con rapidez? Pues te diría, así a bote pronto, que el tema de la separación de residuos en origen y la gestión de esos residuos es un tema que siempre llama la atención, tiene muchísimas dudas, hay muchos mitos, bulos y Hay mucho desinformación escéptico, que circulando. dice, ¿para qué si va todo junto después? Sí,
Sí. Hay una serie de argumentos típicos, ¿no?, que se utilizan de manera constante y periódica, y la verdad es que trato siempre de poner muchos recursos en aclarar todo tipo de informaciones en ese sentido, para mostrar transparencia y arrojar luz en mis conocimientos, ¿no? Obviamente, si hay algo de lo que yo no sé, no puedo hablar de ello, o no debería, pero trato siempre de arrojar toda la información posible en ese sentido, para que se sepa cómo funciona la cosa, y que obviamente ni es perfecto y todavía queda mucho por mejorar y hacer, pero se están haciendo ya cosas. Pues Javier Clemente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito, en este podcast de Coneco. Nos encontramos el próximo 17 de octubre en el Centro de Congresos, una jornada que tendrá lugar durante toda la mañana y que, bueno, pues gracias a ti vamos a poder poner el broche de oro. Muchísimas gracias y que vaya bien hasta entonces. Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. Un saludo.